Bienvenido de nuevo a tu curso de Historia y Geografía por tu canal. Hoy vamos a trabajar la primavera democrática. Ya hemos visto en el video anterior los gobiernos presidenciales que comienzan en 1930 y han sido clasificados hasta el 39 como el tercer militarismo. Ya hemos tratado esos dos presidentes y vamos a continuar con esa línea hasta los presidentes o hasta el presidente actual, señor Martín Vizcarra. Los siguientes dos presidentes que vienen y a partir de ellos durante un primer bloque se conoce como la primavera democrática de esa etapa y comienza con los gobiernos de Manuel Prado Ugarteche y José Luis Bustamante y Rivero. Vamos a conocer un poco de su biografía y sus principales obras. Comencemos. Manuel Prado Ugarteche es hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado. ¿Te acuerdas de él? El famoso presidente que nos llevó a la guerra con Chile y que luego partió a Europa a comprar armamento y no volvió. Él es su papá. Él va a ser presidente 2 veces del Perú. Este es su primer gobierno. Hermano del famosísimo coronel Leoncio Prado, el que cayó en la campaña de la Breña contra los chilenos, ¿no? Una historia bastante cargada. Él fue matemático, ingeniero civil, estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pues, y luego se convertiría en docente de la misma. Integraría el famoso Partido Civilista. Quiero comentarte algo, Prado Ugarteche descendía de una familia bastante adinerada. Muy bien. Morirá en 1967 en París, allá en Europa, Francia. Muy bien. Conozcamos sus principales obras y gobierno. Primera obra. Realizará el famoso censo de 1940. El primero del siglo XX, arrojando una población total de casi 6,5 millones de pobladores. En esa época, el 65% de peruanos vivía en la sierra, el 28% en la costa y el 6% en la selva. Se incendió nuestra Biblioteca Nacional, que luego pues será recuperada por el famoso Jorge Basadre, el historiador de la República, el amigo de los 100 soles. También creó la Compañía Peruana de Vapores y la Corporación Peruana de Aviación Comercial. En esa época, en su gobierno, no te olvides, CTP, la Central de Trabajadoras del Perú. Quiero que pongas especial recalco en estas dos acciones del gobierno de Prado. Lo primero es que Prado entra a gobernar en el 39 y hasta el 45. Y sí, son los mismos 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues, el Perú estaba no ajeno a este fenómeno que produjo situaciones políticas, económicas y sociales. Aquí en el Perú hubo una especie de xenofobia contra los inmigrantes japoneses y alemanes. El Perú estuvo al lado de Estados Unidos, por lo tanto le declara la guerra al Triple Eje, expulsando a los principales diplomáticos de Alemania, de Italia y Japón. Estados Unidos logra instalar en Talara una base militar. Eso fue lo más resaltante durante nuestra participación en la Segunda Guerra Mundial. Lo otro es más ya local. Se inicia una guerra con el vecino norteño nuestro, con el país que más hemos peleado, la famosa guerra con el Ecuador de 1941. En esta ocasión, Ecuador vuelve a invadir nuestro territorio y reclama su salida al río Amazonas y el control de Tumbes, Jaén y Maynas. Todo esto a comienzo del 41. El ejército ecuatoriano avanzará hasta la provincia del Oro, hacia la margen oriental del río Zarumía, para atacar a nuestras tropas. Nuestras tropas estaban allí dirigidas por los generales Antonio Silva Santiesteban y Eloy Ureta.
El incidente más serio fue la famosa batalla de Sarumía entre el 23 y 25 de julio. Aquí pues los peruanos ocupan la provincia del Oro y mucho de esto se debe a una acción heroica del famoso José Abelardo Quiñones, sí, nuestro amigo de los 10 soles. En una acción kamikaze, en su avión decide pues estrellarse contra el ejército ecuatoriano y eso nos da la ventaja de remontar en ese instante en la batalla y lograr la victoria. Toda esta guerra terminará con intermediarios internacionales en Río de Janeiro en 1942, con la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites, donde los mediadores serán Estados Unidos, Brasil, Argentina y luego se sumará Chile. Ecuador consiguió su salida al río Amazonas y ganó las regiones de Quijós y San Miguel de Sucumbios y no pagó indemnización por los gastos de guerra que el Perú hizo. Y así, bajo un gobierno bastante tenso con los sucesos internacionales, y aquí pasamos al final del gobierno y entramos al presidente José Luis Bustamante y Rivero. Nació en Arequipa en 1894, fue abogado, jurista, político y diplomático. Como te darás cuenta, los gobiernos en esta época duraban 6 años, pero él solo gobernó 3. Porque ya vas a ver en el final de este video que sufrirá un golpe de estado y los militares volverán a aparecer. José Luis Bustamante y Rivero es un diplomático, es uno de los pocos diplomáticos con trascendencia internacional. Este año murió el famoso Javier Pérez de Cuéllar, peruano que llegó a ser secretario de la ONU. José Luis Bustamante y Rivero llegó a ser, entre el año 67 y 69, presidente de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, la famosa Corte de la Haya. Morirá en 1989 en Lima. Conozcamos algunas de sus principales obras. Debido al ajetreo de la intervención aprista en la vida política, declaró al partido aprista fuera de ley. Y una obra bastante importante, muy trascendental de Bustamante y Rivero, es que en el año 45 la Segunda Guerra Mundial había terminado y los países estaban marcando nuevamente sus límites. Y el Perú no tenía nada claro con respecto al tema marítimo. Es así como Bustamante y Rivero establece las 200 millas de mar peruano, Decreto Supremo 781, dado el 1 de agosto de 1947. Según este decreto, reservar, proteger, conservar y utilizar los recursos y riquezas naturales de toda clase que en o debajo de dicho mar se encuentren. Con esto ganamos un dominio marítimo de casi 626.000 kilómetros cuadrados de puro marcito peruano. La Constitución del Perú de 1993 establece, bajo el título de referido al Estado y la Nación, en el artículo 54, que el dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de 200 millas marinas, medida desde las líneas de base que establece la ley, o sea, litoral, y que en dicho espacio el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y los tratados ratificados por el Estado. Otra importante obra de Bustamante y Rivero es que él va a aprobar la ley del Yanaconaje. Te voy a dar un dato de admisión. Si Castilla terminó con la esclavitud de los negros a mitad del siglo anterior a este, aproximadamente 1850, fíjate que ya no había esclavos, pero seguía habiendo llanas. Profesor, ¿qué es un llano, un yanaconaje? Un siervo. En la época de los incas se estableció el término llana o yanaconaje. ¿Y quiénes eran los llanas? Los siervos perpetuos que trabajaban para el inca. Cuando llegaron los españoles, el yanaconaje se mantuvo. Es increíble, ¿no? La república comenzó en 1820, más de un siglo antes de este gobierno, y en el Perú todavía algunos indígenas seguían siendo siervos de los gamonales o terratenientes en el Perú. Él establecería, ante esa necesidad, la ley del yanaconaje.
Con esta ley impone una remuneración salarial en las haciendas. Además, proscribió la obligación de los yanaconas a vender su producción a los hacendados. De esa manera, escucha dato de admisión, José Luis Bustamante Rivero elimina el sistema de explotación que más tiempo se ha prolongado en la historia del Perú. Otros sucesos fue que en el año de 1947 es asesinado el director del periódico La Prensa, el famoso Francisco Graña Garland, y pues ya hemos visto en un video anterior, también en esta ocasión el APRA estuvo detrás de esa muerte. ¿Te acuerdas de Sánchez Cerro? En 1947 se cumplieron los 25 años del Lado de París, ¿te acuerdas? Con el cual cedíamos nuestro petróleo norteño a Estados Unidos. Ya pues para dar cumplimiento a esos 25 años el gobierno crea la empresa petrolera Fiscal. Extrañamente y con clara responsabilidad PRI firmará el contrato de Sechura. Terriblemente este contrato defiende los intereses de la empresa norteamericana IPC, International Petroleum Company, para que explore y explote una vasta zona a cambio de mayores impuestos. Ya era un terrible robo para el gobierno peruano de nuestros recursos, hasta que ya en los gobiernos que vienen vamos a conocer a Velasco, que termina dando un golpe de estado y tomando en su primer momento del gobierno ese petróleo. A inicios de octubre de 1948 los apristas pues alentaron una sublevación y el militar Manuel Odría será quien dé el golpe de estado y comience un gobierno de 8 años. El ochenio es el gobierno que pone final a los días de Bustamante y Rivero, que será derrocado y llevado y deportado a Buenos Aires. Hoy pasemos a la práctica en clase. Vas a transcribir en tu cuaderno el artículo 6 y 9 del Protocolo Río de Janeiro. Luego vas a explicar las razones que impulsaron la industrialización del Perú durante el primer gobierno de Prado. Tienes que entender algo, la Segunda Guerra Mundial trajo destrucción en Europa, caos social y político económico en el Perú. Pero, de alguna manera, muchos países en Europa habían cerrado sus industrias de alimentos para convertirlas en bélicas, de armamento, y el Perú pudo exportar materia prima. Económicamente no nos fue tan mal y eso generó, pues, un ligero proceso de industrialización. Por ahí abórdame esa pregunta. Importante la ley del yanaconaje, ¿no? El tema de la servidumbre suprimida por Bustamante. Es increíble cómo sobrevivió tanto tiempo. Explicas el rol que desempeñó el APRA durante el gobierno de Prado Ugarteche. Hubo ahí alianzas, que en el segundo gobierno, te comento que en el segundo gobierno de Prado Ugarteche, llamado a la convivencia, ya se sale a la luz ese famoso matrimonio no oficial, ¿no? Conviviente entre el Prado y el APRA. Veamos su participación acá. Con Bustamante y Rivero fue todo lo contrario, más radical, ¿no? En la parte anterior a la práctica en clase, en el módulo, encuentras una lectura bastante interesante que habla sobre la migración. Me haces un resumen de esa lectura. Práctica domiciliaria. Ya te he dado algunas luces sobre las consecuencias que trajo la Segunda Guerra Mundial al Perú. Me vas a luego establecer con claridad qué puntos refiere con especial interés para ti el Protocolo de Río de Janeiro. ¿Qué pasó luego? Ya te comento algo para que vayas investigando. Volvimos a pelear con Ecuador en 2 veces. En el 82, durante el conflicto del falso Paquicha, el gobierno de Belaúnde, y con Fujimori en el 95. Por ahí aborda ese puntito ligeramente. Y por último me averiguas qué ocurrió el 24 de mayo de 1940 en Lima, Callao y Balneario, y luego pues el 11 de mayo del 43, qué pasó con la biblioteca. Aunque ya te he dado alguna luz, la biblioteca se incendió, y en el 40 pasó el censo. No, ocurrió un fenómeno natural que quiero que me lo detalles. Profesor, ¿qué le vamos a enviar a usted? ¿Toda la tarea? No, mándame la última de la práctica domiciliaria para poder evaluarte y colocar tu nota. Agrégale ahí gráficos, etc. Muy bien, he terminado, te veo en el siguiente video. No te olvides de darle like y suscribirte.